Viernes 7 de enero del 2022. Bienvenidos amigos televidentes a la emisión estelar de Telediario. A esta hora somos retransmitidos por Pública FM y en todas nuestras redes sociales, también a través del telegrafo.com.es. Gracias por sintonizarnos. Los siguientes 60 minutos les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Revisemos primero los titulares. Nuevas restricciones del Comité de Operaciones de Emergencia tras la nueva ola de contagios. En las próximas horas se podrá alcanzar los 10.000 diarios. Muchos de ellos son niños menores de 12 años, según la ministra de Salud. Vacunación masiva de tercera dosis a los docentes antes de regresar a la presencialidad, dice la ministra Brown. Igualmente, solo estudiantes con 2 dosis podrán ir a clases con el consentimiento de sus padres. Guayaquil en alerta epidemiológica 3. La más grave desde el inicio de la crisis en abril del 2020. Se reduce el aforo al 50% en comercios y mercados. Se prohíbe reuniones y eventos en malecones, parques y espacios públicos. En deportes sigue la telenovela del caso Novak Djokovic. En Australia, la familia dice que lo tienen retenido a la fuerza en una cárcel para inmigrantes, mientras que el gobierno dice que el tenista puede irse cuando quiera. En lo internacional, la República Asiática de Kazajistán, en Asia Central, en un caos social y político luego de que miles de manifestantes incendiaran edificios públicos en rechazo al gobierno. Este pidió el apoyo a militares de Rusia y Bielorrusia. Iniciamos contándoles que autoridades que integran el COE Nacional dieron a conocer la situación epidemiológica en la que se encuentra el país. La ministra Jimena Garzón aseguró que muchas de las personas contagiadas presentan síntomas de la variante Omicron. Sin embargo, la Delta, que es más riesgosa, aún sigue en el Ecuador. Recomiendan reforzar las medidas de bioseguridad. Desplegando desde julio. En rueda de prensa, la titular de la cartera de salud, Jimena Garzón, dio datos de cuál es la situación epidemiológica en el país. Durante la semana 52, los casos se dispararon. Tenemos en esa semana 7.234 casos a nivel del país confirmados con PCR. Para esta semana, la semana 53, de lo que tenemos hasta el momento, los reportes, pues los casos posiblemente sobrepasarán los 10.000. Si bien los casos han aumentado en positivos, nosotros podemos ver que no existe un mayor incremento de la mortalidad. En la semana 52 hubieron 7 casos fallecidos confirmados por COVID y más o menos la misma cantidad se presentará en la próxima semana, y eso es gracias al plan de vacunación. Garzón mencionó que hay un incremento de contagios de casos en niños y jóvenes de hasta 19 años debido a que son los que menos se han vacunado. Por ello, y con el objetivo de incentivar la inmunización, desde el 8 de enero se solicitará el carnet de vacunación contra el COVID-19 con 2 dosis para niños desde los 5 años para acceder a servicios y actividades no esenciales, tales como servicios privados de diversión infantil y juvenil, espectáculos como teatros, cines, circos y estadios, centros comerciales, entre otros. La variante Omicron produce casos más leves, es mucho más contagiosa, pero produce casos más leves. Sin embargo, todavía tenemos Delta en el país y esa es la que nos causa problemas. Esa es la variante que causa los casos más graves, las ocupaciones en hospitalización y cuidados intensivos. Entonces, instamos a la población que tengan muchísimo cuidado, extreman las medidas de bioseguridad. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y en la misma reunión en donde sostuvieron las autoridades para evaluar la situación epidemiológica del Ecuador, la ministra de Educación y el secretario de la CENESID informaron que habrá cambios en los cronogramas académicos y que se seguirá analizando el retorno al 100% presencial con base a las cifras de contagios en el país.
La ministra de Educación, María Brown, anunció que se aplicará una semana de suspensión a las actividades escolares a partir del 10 hasta el 16 de enero. Esto debido al repunte de casos a nivel nacional y el incremento de contagios de estudiantes y docentes. En el mes de diciembre, de 158 casos en docentes que se focalizaron principalmente en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, luego del feriado de diciembre, es decir, no responden a un incremento el incremento de casos no respondió a la presencialidad en la institución educativa, sino más bien al comportamiento de la ciudadanía durante las fiestas. Brown explicó que en cuanto a las instituciones fiscomisionales y municipales, tendrán 3 opciones durante este periodo de tiempo, las cuales podrán acogerse al cronograma de las instituciones fiscales y suspender las actividades. Su segunda opción es realizar las clases de manera virtual o de manera presencial, con el aforo reducido. El aforo durante esas 2 semanas será máximo del 50% del número de estudiantes matriculados, hasta que la institución alcance el 85% más de vacunación en 2 dosis. Brown aclaró que el cronograma de retorno 100% presencial que se tiene previsto en la Sierra Amazonía para el 7 de febrero será revisado 2 semanas antes para evaluar si existe la necesidad de un posible cambio. Por su parte, el secretario de la CENESID, Alejandro Rivadeneira, dijo que las 47 universidades y 40 institutos con planes de retorno, su mayoría están asistiendo con un aforo del 75%. Es que se reduzca el aforo del 75% al 50% en las instituciones que tienen los planes de retorno aprobados. La ministra de Educación también informó que a partir de este 7 de enero, los docentes que hayan cumplido 5 meses desde su última dosis podrán acercarse a recibir su vacuna de refuerzo, independientemente de su edad. Manuela Bedón, Ecuador TV. Alerta epidemiológica 3 en Guayaquil desde este 7 de enero. Así lo dispuso el COE cantonal al analizar las cifras. Más de 500 contagios diarios, 5 muertes cada 24 horas y la falta de pruebas diagnósticas. Ante ello, las medidas son limitar el aforo al 50% a toda actividad comercial en mercados, supermercados y centros comerciales. Además, se pidió al COE nacional que analice un nuevo estado de excepción que limite la movilidad y acceso a playas y balnearios. Era cuestión de horas para que la ciudad pase a la denominada alerta epidemiológica 4, y así sucedió este 7 de enero. Las razones son los 562 contagios diarios, 5 muertes y los 111 pacientes en UCI hasta este 6 de enero, además de la escasez de pruebas diagnósticas. La resolución del COE cantonal la tomó la propia Cintia Viteri, quien difundió en su cuenta de Twitter la resolución. Prohibición de venta y consumo de licor en espacios públicos. Prohibición de realizar eventos masivos tanto en parques, malecones y salones. Aforo del 50% en mercados, supermercados y centros comerciales. Además, exhortó al COE nacional a limitar acceso a playas y balnearios y revisar la pertinencia de un estado de excepción a fin de limitar la propagación del virus. Además, que el Ministerio de Trabajo disponga la no obligatoriedad de no presentar el resultado de la prueba PCR en caso de sintomatología a las empresas e instituciones que así lo demandan. Decisiones que la mesa técnica las puso a consideración de la alcaldesa, según Carlos Farhat, director de la misma. Byron Galarza, Ecuador TV. Y gran cantidad de personas acudieron al recinto ferial de Santo Domingo para vacunarse contra el COVID-19. Sin embargo, muestran su malestar por la espera que les toma inmunizarse. Las largas filas para acceder a la vacunación contra el COVID-19 se mantuvieron este jueves en el recinto ferial que funciona como punto de vacunación en Santo Domingo. A media mañana, cientos de personas hacían una extensa fila buscando la primera o segunda dosis, mientras que otros la dosis de refuerzo. Sí veo que ha habido bastante aceptación de la ciudadanía para acudir a este llamado por el bien de nosotros mismos, ¿no? Después del anuncio de las autoridades sanitarias en la provincia ante el ausentismo de las personas en la inmunización, los ciudadanos volvieron a acudir a este punto de vacunación masiva. Estamos aquí, están haciéndonos poner en columna sobre las vacunas y nos han olvidado, han habido 2 colas, entonces hacen pasar la otra y a nosotros no nos toman en cuenta. Primero pasan la otra fila y nosotros nada, ya estamos media hora aquí, ahorita recién, mire. Otros indicaban que acudieron desde temprano a este punto de vacunación teniendo que esperar bajo la lluvia que cayó durante esta mañana. Lo que le pedimos a la autoridad del Ministerio de Salud
que se organicen un poquito mejor respecto al invierno, respecto a la lluvia, porque todas esas personas que estaban en la mañana, que a las 6 de la mañana vienen a hacer la cola, estaban totalmente mojados. Esta situación se da según las autoridades sanitarias por el repunte de casos COVID en la provincia. Oficialmente nosotros todavía no tenemos un resultado positivo para la variante, pero esta variante al ser de transmisión comunitaria ya en nuestro país, sabemos que la tenemos presente y está relacionada al aumento de casos que hemos presentado. Según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, desde enero del 2021 a enero del 2022 se han aplicado 730.031 dosis de vacunas en la provincia Sáchila. Flurona, la enfermedad generada por la infección simultánea del virus COVID-19 y gripe, ya está en el país. Quienes no se han vacunado tienen 20 veces más riesgo de contraer esta enfermedad. Flurona, la enfermedad causada por la infección simultánea de los virus de la gripe y del COVID-19, ya estaría en el Ecuador. Así lo explica el subsecretario de Vigilancia y Control Epidemiológico del Ministerio de Salud. Seguramente nosotros ya debemos tener este tipo de combinación de enfermedades, que usted se infecta de coronavirus y también se infecta de gripe, por eso es que se llama flurona. Como digo, puede que nosotros tengamos, pero no reviste mayor interés en términos epidemiológicos. El Ministerio de Salud realiza pruebas de gripe a los pacientes infectados de COVID-19 con la finalidad de detectar los casos. Asimismo, las personas que no estén inmunizadas contra ninguno de los dos virus corren mayor riesgo. Además, el Ministerio de Salud del Ecuador realizó un estudio de los casos detectados de COVID-19 durante el último mes, que evidencian el enorme riesgo al que está expuesta la población no vacunada. Más o menos el 3% de las personas vacunadas puede terminar en hospitalización, apenas el 3%, mientras que de las personas no vacunadas o con esquemas incompletos puede llegar hasta el 30% de la posibilidad de hospitalizarse. Para entenderlo mejor, imagine el Coliseo Rumiñahui de Quito lleno de 10.000 personas. Todas ellas están vacunadas. Existe la posibilidad de que de todo el Coliseo solo 5 enfermen gravemente de COVID-19 y necesiten UCI. Esas personas que enferman gravemente a pesar de ser vacunadas son con mucha frecuencia mayores de 70 años que además tienen diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso o comorbilidades que empeoran su condición. Pero, ¿qué pasaría si ese Coliseo estuviese lleno de 10.000 personas no vacunadas? Pues esta posibilidad de enfermar y morir aumenta 20 veces más. Es decir, de cada 10.000 personas vacunadas, 30 necesitarán hospitalización y de cada 10.000 no vacunadas, 300 irán al hospital. Tema del día con Manuel Abedón, vamos a hablar sobre las variantes de mayor preocupación en nuestro país. ¿Cuáles son los síntomas que la diferencian y cuáles son las medidas de bioseguridad que deben reforzarse en la sexta ola de contagios por el COVID-19? Buenas noches, Manuela. Muchas gracias. Saludos a todos. Luego de 2 años y 3 meses desde que apareció el SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19, se han conocido 14 variantes originadas del cambio constante del virus a través de la mutación. Sin embargo, en este momento hay 5 variantes de preocupación, 2 de interés y 7 monitoreadas. Tras 2 años desde su aparición, estamos en medio de la sexta ola de COVID-19 y lo sorprendente es su capacidad para adquirir y corregir mutaciones que acaban dando vida a variantes cada vez más transmisibles. La variante Omicron cuenta con el triple de mutaciones de la proteína de la espícula, la parte clave del virus para que infecte nuestras células y el sistema inmune responda. Omicron, a diferencia de Delta y de las otras variantes, cuenta con 50 mutaciones en total, las cuales en su mayoría son únicas. Y también tiene una mutación de la gripe común, siendo esta la variante más lejana al virus original. El epidemiólogo Alberto Narváez explica que rápidamente esta variante será la predominante en el mundo, como ha ido avanzando la última semana, por su capacidad infecciosa que en comparación con la Delta es 10 veces más infecciosa.
y más adelante la COVID del Omicron le va a reemplazar a la Delta. Ejemplo, en Sudáfrica, este rato la Omicron representa casi el 95%, en Inglaterra creo que está por el 70% y así en varios países, ¿no? Por su parte, el doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS, anunció que en el mundo se han reportado 9 millones de nuevos casos en un lapso de 24 horas. Omicron parece ser menos grave en comparación con Delta, especialmente en los vacunados, pero no significa que deba clasificarse como leve. La vacunación desigual alrededor del mundo no solo afecta a la salud de las personas o a la reactivación económica. Según Adhanom, esto también va a permitir que siga mutando el virus y aparezcan nuevas variantes. En el Ecuador, las variantes Delta y Omicron son las de mayor preocupación. Puede ser difícil protegerse de estas variantes, pero conocer sus síntomas nos ayuda a combatirlas. Existen personas que apenas se enteran que estuvieron en contacto con alguien que ha dado positivo de COVID-19, acuden a hacerse una prueba diagnóstica, lo que según Linda Guamán, investigadora y microbióloga, puede dar en un falso negativo. Se tiene que esperar. Si no tienes ningún síntoma, tienes que esperar al menos 4 días. La investigadora explica que las pruebas diagnósticas no se deberían realizar solo en los casos en los que existe sintomatología. Esto debido a que existen síntomas que se sobrelapan, como es en el caso de los resfriados, los cuales presentan síntomas en común, como el dolor de cabeza y la fiebre. Los síntomas se pueden sobrelapar entre un resfriado, influenza, una gripe común, etc. En cuanto a las variantes Delta y Omicron, sus síntomas son los siguientes. En Delta, los síntomas asociados son el dolor de garganta, dolor de cabeza y secreción nasal, pero además pueden presentar síntomas que son predominantes en el COVID, los cuales son tos constante, fiebre, pérdida del gusto y el olfato. En Omicron, hasta el momento, los 5 síntomas más comunes son la secreción nasal, el dolor de cabeza, la fatiga, el estornudo y el dolor de garganta. Y de la experiencia de Inglaterra, este rato probablemente tengamos ya mitad COVID Omicron con COVID Delta. El doctor Daniel Simancas explica que los periodos de aislamiento se han modificado con las diferentes variantes. En un inicio se estableció por un periodo de 14 días. Actualmente se recomienda que en caso de haber tenido contacto con una persona positiva, se aísle 5 días hasta presentar síntomas o realizarse una prueba diagnóstica. Estamos completamente vacunados y no tenemos síntomas, pero hemos estado en contacto. A los 7 días podríamos repetir una prueba de antígeno. Si es que no somos vacunados o tenemos esquema incompleto o tenemos síntomas, el aislamiento dura 10 días y en esos días pues yo tengo que utilizar mascarilla. Varios países han decidido endurecer las medidas. En Italia la vacunación es obligatoria para todas las personas mayores de 50 años, lo que representa el 50% de su población. En Australia, a quienes no se hayan vacunado se le aplica una multa de hasta $4,000, mientras que en el Ecuador el carnet de vacunación se ha convertido en un requisito indispensable para todas las actividades consideradas no esenciales. El Ecuador y el mundo se encuentran en un repunte de casos y la variante Omicron está ganando terreno. Sin embargo, con esta variante se ha dado un alivio en los síntomas y la inmunidad de la población provocada por las infecciones y las vacunas son un buen augurio, ya que es probable que cualquier variante nueva se encuentre con una población mucho más resistente. Seguimos con más información. Continuamos con más información. Un escenario de crispación política tendría el gobierno las próximas semanas, con grupos sociales como la CONAIE por las protestas anunciadas, pero además la poca capacidad de gestión política en la Asamblea. La reforma laboral tendrá un duro escollo si no es socializada con las bancadas de oposición, según el politólogo César Ulloa de la Universidad de las Américas. El señor Issa debe madurar políticamente. Y los ecuatorianos debemos de tener claro que hay un enemigo de la democracia ecuatoriana que se llama Leonidas Issa.
Estas declaraciones del presidente Lasso por la posición de ISA y la reprimenda del alcalde de Zaruma han marcado un antes y después del mandatario. Los escenarios políticos del 2022 serán complejos para el gobierno ante la complejidad precisamente de las decisiones económicas y el descontento de un sector, particularmente el de la CONAIE y el sector campesino de la Sierra. Así por lo menos lo analiza el politólogo de la UDLA, César Ulloa, quien además considera que el estilo de liderazgo de Lasso debe mantenerse firme, pero siempre abierto al diálogo, sobre todo con las bancadas políticas. Tenemos un gobierno, ¿no es cierto?, con un bloque legislativo bastante exiguo, de 12 asambleístas, que votan, por cierto, en unidad de acto, a veces con la bancada de Integración Nacional, pero tampoco es un gobierno que tiene en su capital autoridades locales y seccionales, llámese alcaldes y prefectos de creo. Entonces, esa debilidad, que no es que el gobierno la ha decidido, sino que históricamente no ha podido tener una presencia, una representación mucho más fuerte, hace que le salgan opositores todo el tiempo. La orfandad en la Asamblea, dice, es otra amenaza para las aspiraciones del régimen, sobre todo con la reforma laboral y otros paquetes legales que no tendrán los votos ni del correísmo, ni de Pachacutic y evidentemente de los socialcristianos. El gobierno, si bien tiene la necesidad de buscar votos en la Asamblea, el gobierno no puede enviar una ley a la Asamblea que no tenga legitimidad. Y yo creo que ya la lección aprendida por 2 ocasiones están ahí suficientemente claras. Es decir, primero, por errores procedimentales, el presidente envió a la Asamblea 3 cuerpos cuando eso no debía suceder. Ahí es un error de sus asesores. Y la segunda, ¿no es cierto?, es que la ley anterior entró por el Ministerio de la Ley. Entonces, frente a esas 2 lecciones, yo creo que el gobierno tiene que agotar los esfuerzos para que esta ley sea discutida, para que esta ley sea conocida. Byron Galarza, Ecuador TV. Las nuevas inversiones requieren de un marco regulador para tener seguridad, pero la ley aún está lejos de presentarse a la Asamblea. Sin embargo, la apertura del país a nuevos mercados y la concreción de acuerdos comerciales con su política de más de Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador serán una realidad de acuerdo a voceros del gobierno. El crecimiento en el 2022 sería de un 2.5% por una contracción de la economía, a pesar de la decisión del gobierno de nuevas inversiones, apertura económica y otros indicadores. Los 2.500 millones de inversión extranjera se concretaron el año pasado, pero no hay dinero público para infraestructura y allí está el negocio. Así lo mira José Orellana, analista económico. ¿Por qué necesita el país inversiones? Por ejemplo, en el sector de obra pública, el país está en mínimos de inversión de obra pública, entonces se necesitan incentivos para que los fondos que puedan venir al Ecuador, por ejemplo, en alianzas público-privadas, vayan dirigidos a incrementar esa obra pública y con eso incrementar el crecimiento, por ejemplo, del sector de la construcción. Otro sector que necesita mucha inversión es el sector petrolero, ¿no? El precio del crudo está casi en $80, el West Texas Intermedia, pero no estamos produciendo. Aunque se desconoce detalles de la nueva ley de inversiones, al interior de la Asamblea se considera que no tendrá mayor tropiezo al no ser tan polémica, según Francisco Jiménez, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Nosotros esperamos en la Asamblea que en las próximas 3 semanas llegue el tema de la ley de inversiones y que de aquí a los próximos 2 a 3 meses llegue el capítulo concerniente a lo laboral. Pero afuera las cosas parecen más claras, por lo menos en el comercio exterior, pues este año se firmará el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a las estimaciones, según la embajadora Ivonne Baqui. Entramos a la parte segunda, conjuntamente con la reunión que se va a dar del TIC, que es el Consejo de Comercio e Inversiones, que va a ser, iba a ser en enero, pero va a postergarse a febrero por el tema de lo del COVID. Pero estamos en el buen momento. Ya fueron 4 temas específicos en la anterior fase y ahora con la fase siguiente van a ser 3 temas más. Petróleo, oro, cobre y otros minerales son los sectores donde el país tiene potencial de interés que atrae a los inversionistas. Cobre, que está creciendo mucho el consumo, y el oro. Pero todavía falta muchísimo de analizar en el sector minero, o sea, recién se está empezando el catastro minero. Al mismo tiempo, el sector petrolero, como hemos estado hablando, es un sector que los precios están muy altos, aunque está mucho más complicada la inversión. Lo cierto es que hasta este primer trimestre del 2022 se verá cuáles son los indicadores que pueden repuntar la economía. Byron Galarza, Ecuador TV.
La producción ecuatoriana de petróleo presenta una recuperación del 93% respecto a los volúmenes registrados antes de la paralización preventiva de los oleoductos, afectados por la erosión del río Piedra Fina en la provincia de Napo. La Producción Nacional de Petróleo cuenta aproximadamente con 449.000 barriles por día de producción, 346.000 barriles corresponden a la empresa estatal y 103.000 a las operadoras privadas. Es decir, presenta una recuperación del 93% respecto a los volúmenes registrados antes de la paralización preventiva de los oleoductos afectados por la erosión del río Piedra Fina en la provincia de Napo. Una vez que se han superado los problemas derivados de la rotura de los oleoductos Sote y OCP y del poliducto Xuxufín-Iquito, se ha restablecido el normal funcionamiento de los mismos y en consecuencia se ha levantado la fuerza mayor que fuera declarada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, enfatizó que la decisión del ministerio de levantar la fuerza mayor viabiliza el restablecimiento de las condiciones normales de operación. Otro efecto importante del levantamiento de la fuerza mayor es el restablecimiento de las actividades y operaciones de exportación de crudo en el país. Se hará la primera exportación del año 2022 por un volumen aproximado de 720.000 barriles a favor de PetroChina para cumplir los compromisos derivados del contrato que se mantiene con esta empresa petrolera mundial. La recuperación y normalización de las operaciones concernientes a la cadena de valor también se cumple de manera progresiva. Al momento, 2.167 pozos de la estatal petrolera y empresas privadas se han encendido. Las operaciones en las refinerías de Esmeraldas y Xuxufindi se encuentran al 100% de su carga de crudo, mientras que el complejo refinador La Libertad alcanzaría su máxima capacidad el próximo 9 de enero. Andrea Orbe, Ecuador TV. Cambiamos de tema y les contamos que luego de 3 años la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Vivienda Social. Esta ley apunta a establecer protocolos para suplir el déficit de viviendas y solucionar el problema de asentamientos ilegales. La norma incluso busca que se entregue un subsidio para comprar una casa. Según datos de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados en el país, existe un déficit de más de 3 millones de viviendas de interés social en las zonas urbanas y rurales. ¿Por qué? Porque el déficit habitacional en nuestro país se concentra en el déficit cualitativo, no en el déficit cuantitativo. El déficit cuantitativo hace relación a cuántas viviendas se necesitan en el país para que las familias tengan una vivienda digna. La ley que aprobó el Parlamento dispone que el Gobierno Central y GATS ubiquen terrenos para la construcción de las viviendas. Se crea además la figura del arrendamiento social con opción a compra para personas que no puedan acceder a créditos. El mayor peso está dirigido hacia las familias con ingresos muy bajos. Además, la norma da paso al proceso de análisis y regularización de asentamientos informales. Los GATS cantonales deberían regularizar de una forma u otra las escrituras en los terrenos. Y dispone que el gobierno entregue un subsidio para la adquisición de viviendas. Estos subsidios que se puedan entregar, que se puedan otorgar, sean realmente en función a la realidad del déficit habitacional. Según la ley, en el Ministerio de Vivienda tendrán que establecer un proyecto para la construcción de viviendas de interés social. La particularidad es que los gobiernos autónomos descentralizados tendrán protagonismo en esta iniciativa. Les contamos ahora que el daño de la vía Baeza-Lago Agrio debido a la erosión producida por el río Coca ocasionó que los moradores quienes utilizaban esta vía para transportar sus productos y movilizarse han intentado realizar una vía improvisada para poder continuar con sus actividades. El pasado 3 y 10 de diciembre se perdió toda la mesa vial de la vía Baeza-Lago Agrio debido a la erosión regresiva en el sector Piedra Fina. Este fenómeno se activó el pasado febrero del 2020 tras el colapso de la cascada de San Rafael en el límite entre las localidades de Sucumbíos y Napo. Desde hace 3 meses se viene analizando vías alternas para la circulación. Sin embargo, según los moradores afectados, que cuentan que las personas están corriendo un riesgo al cruzar en medio del terreno erosionado. 3 cabos que la gente se baja escalando. Hay gente que se ha mareado, hoy se soltaron gente de arriba. Vamos a tener graves riesgos en este sector. Parte de la preocupación de los afectados es el perjuicio económico
de quienes viven del turismo. Los moradores se reunieron para habilitar un paso por la falta de acción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En función de nuestra desesperación, de la necesidad de que nuestras vías se habiliten, hemos empezado a abrir una trocha pico y pala. Por su parte, la viceministra Carolina Ormaza habló con la comunidad e informó que entre las opciones está la habilitación de una vía a 19 kilómetros del volcán Reventador. A medida de que se realizan los estudios, se va haciendo la apertura de vía. Eso queda comprometido en poder generar los trámites administrativos correspondientes y los procesos correspondientes para que todo se haga en el menor tiempo posible. La legisladora expresó que las condiciones del suelo y del socavón no les permite actuar en este momento, ya que la cascada ha hundido 60 metros. Espera que se hundan otros 60 más. Manuela Bedón, Ecuador TV. Es momento de dar paso a la entrevista con Byron Galarza. Él ya se encuentra con el ministro de Vivienda para hablar precisamente de la ley que se aprobó en la Asamblea Nacional. Buenas noches, Byron. Hola, Andrea. Efectivamente, esta ley de vivienda de interés social pues pone de alguna otra manera el marco jurídico para la educación de eso. Las soluciones habitacionales para el sector más pequeño de la población, en el sentido económico, me refiero. Ministro Darío Herrero, buenas noches. Muy buenas noches, Byron. Qué gusto. Placer estar con todos ustedes. Bueno, ¿qué implica esta ley de vivienda de interés social? ¿Cómo va a impactar o no en el ejercicio presupuestario de la cartera? Porque me imagino que tendrá que ejecutarse esto. Bueno, te comento, esta ley realmente viene hace algunos años atrás, fue una iniciativa del legislativo ante, yo creo, la ausencia del ente rector de Hábitat y Vivienda en su momento, de generar una propuesta de ley de Hábitat y Vivienda o de vivienda de interés social en el país. El momento que se debatió, estuvo en el primer debate, se nos pidió a nosotros nuestra intervención o nuestro aporte. El ministerio desde entonces ha participado, yo creo que en unas 4 o 5 reuniones y ha generado espacios de diálogo, inclusive vía internet, para recibimos creo 52 propuestas de la ciudadanía, de la sociedad civil, que se complementaron y ayudaron a escribir esta ley de hábitat y vivienda. No sé qué porcentaje del texto podría ser atribuido a las iniciativas del ministerio, pero hay muchas que están ahí que son muy positivas. No obstante, nosotros en este segundo debate enviamos, y antes de que se envíe, antes de que se haga el informe final para el segundo debate, estuvimos presentando 5 observaciones adicionales que quisiéramos que en su momento pues sean revisadas o se encuentre un espacio para poder incluirlas dentro de esta ley, y que yo creo que complementaría entonces ya el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda. ¿Qué hay rescatable en la ley, honestamente? Arrendamiento con opción a compra, por ejemplo, que es una figura de impulso en el tema de vivienda social para atracción de inversiones y otorgar esa vivienda, especialmente a una vivienda que ya es para los jóvenes del país, Byron, personas que están pensando siempre en su movilidad y que necesariamente no quieren afincarse en la tierra donde nacen o donde están viviendo permanentemente ahora, sino tener esa suerte de movilidad, ¿no? Y los jóvenes, los millennials sobre todo, son muchos más que nosotros ahora en el Ecuador, y ellos pues optan por este tipo de vivienda de interés social con arrendamiento con opción a compra, de manera que puedan moverse en algún momento a otro lugar de trabajo. Asimismo hay otras cosas rescatables, y nuevamente pensamos de que esto simplemente va a contribuir a que nuestro Plan Nacional de Hábitat y Vivienda se fortalezca cuando lleguemos a feliz término. ¿Y cuál es el plan para este año? ¿Cuántas soluciones habitacionales podría concretar el gobierno dependiendo también del presupuesto a través de estos fideicomisos que han creado ustedes? Bueno, sí, primero hay que separar, ¿no? Aquí el ente rector tiene varios programas, como lo hemos difundido ampliamente desde nuestro Plan Nacional de Hábitat y Vivienda. Hay 4 programas básicos. Primero, la vivienda per se, tiene aquí un par de aristas: vivienda pública para los más necesitados e incentivos para que los promotores inmobiliarios también hagan vivienda social. Tenemos los kits semilla, que son especialmente para adecuaciones, remodelaciones. Oía una entrevista hace unos minutos de la asambleísta Patricia Sánchez de que el déficit mayoritario en el país es cualitativo, y hacia allá va apuntando los kits semillas de ampliaciones, remodelaciones, agua segura para la ruralidad, saneamiento,
Esto va también en acorde a los esfuerzos que está haciendo la Secretaría para el combate a la desnutrición crónica infantil. Y títulos de propiedad, como oía al otro asambleísta de Manabí. Entonces, estamos alineados en ese aspecto, ¿no? Nuevamente, yo creo que la ley va a fortalecer. Ahora, nosotros tenemos como primera fase líneas de crédito aprobadas por multilaterales en el orden de los $249 millones. De eso, inicialmente tenemos aprobado para el presupuesto del 2022 57.9, que será nuestro punto de partida, pero tan pronto nosotros tengamos para obra pública, no directa. Pero te quiero comentar qué ha pasado como en los últimos 7 meses como un logro en uno de los programas que el Ministerio tiene, que es el programa de tasa subsidiada. Es decir, promotores inmobiliarios que hacen sus viviendas y beneficiarios que optan por comprar una vivienda a un plazo determinado con un crédito y reciben una tasa subsidiada dentro de un programa de incentivo del Ministerio. Este programa lleva hasta ahora 31 meses de vigencia y en los últimos 7 meses en el gobierno del encuentro, bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, se ha registrado el 48% de todas las viviendas de los 31 meses. Eso significa 11.120 viviendas que movilizarán $745 millones en el mercado, solamente esas viviendas, ¿ok? Y el incremento de registro de viviendas subió de 496 por mes a casi 1.600 por mes, mostrando un efecto Lasso muy importante. Los promotores inmobiliarios se volcaron hacia este nuevo ambiente de confianza, de transparencia que atrae la inversión. Para nosotros es una muy buena noticia, porque además, ojo con esto, solamente esas viviendas registradas en los últimos 7 meses pasados van a generar más de 46.000 empleos directos y multiplica por 3 para indirectos en el sector de la construcción de la industria de la vivienda. Ya me gustaría cambiar de tema en el caso Saruma, y es que el gobierno trabaja en varios frentes. En el tema geológico, el tema minas, la asistencia evidentemente humanitaria a través del MIES, pero también la reubicación de las familias. Por suerte no son muchas. Entiendo que ya hay un acuerdo con el alcalde para que el municipio pueda donar los terrenos donde se podrían hacer estas viviendas, que entiendo son temporales, ministro. Bueno, estamos viendo la opción entre la temporalidad o una vivienda permanente, ya que muchos de los beneficiarios o personas damnificadas realmente serían damnificados que necesariamente no aplican según nuestro criterio o el criterio que tenemos ahora en la normativa actual para una vivienda gratuita. No obstante, yo me reuní con los damnificados, estuve con la Asociación de los Damnificados de la calle Colón, me reuní con ellos en Saruma. Y ellos me dijeron, ministro, nosotros no queremos una casa gratis, denos un incentivo para poder comprar nuestra propia vivienda. Y hacia allá creo que va a ir este proyecto, parte y parte, ¿no? Si hay personas que pueden estar beneficiadas. De hecho, en la calle Colón, las 3 primeras casas, estas que fueron sujetas a daños permanentes por el socavón, a estas casas son de 4 dueños. Una de ellas tiene 2 dueños y de las otras 2, 1 y 1. Pero ellos no viven ahí, viven 15 personas o 15 familias que arriendan. ¿Okay? Entonces ellos no son directamente los afectados. De esas 15 familias tenemos calificadas ya 5 para una vivienda de interés social y las otras están en proceso de calificación. En el caso que no califiquen a una vivienda totalmente gratuita, podrán recibir un incentivo del gobierno nacional para poder adquirir su vivienda. Entonces, ¿qué hicimos? El municipio ha donado un terreno de 4.600 metros, más o menos a 3 kilómetros al oeste de esta ubicación, que es un terreno seguro. No hay muchos terrenos planos en Saruma, es un terreno que tiene una pendiente, y nosotros ya creamos de inmediato un anteproyecto. Estamos ahorita haciendo los estudios para terminar el proyecto definitivo a tiempo récord. Normalmente un proyecto definitivo de esto podría tomar un par de meses, lo estamos haciendo a tiempo récord, porque ya tenemos la tipología de las viviendas, es de hacer la parte de urbanización, ver el tema de servicios básicos, y para después llegar a un convenio ya definitivo con el municipio de donación del terreno, y de ahí hacer el convenio específico con la empresa pública de vivienda, la que construye, para que ellos hagan la construcción. Entonces nos estamos moviendo de manera muy acelerada. De hecho, tengo planificado para esta semana que viene estar en Saruma nuevamente de manera presencial el día jueves que viene. Bueno, le recomiendo que se pegue un tigrillo de mi parte y un café sarumeño. Muchas gracias, ministro.
Gracias, Byron, un placer. Será un rape también, riquísimo allá en Saluma. Me trae uno, gracias. Bueno, te cuento, mi suegra es de Saluma, entonces estoy acostumbrado a comer eso. Pues muy bien, enhorabuena. El ministro de Vivienda, Darío Herrera. 7 de la noche, 43 minutos. Vamos a la pausa rápidamente. Andrea viene con la información del mundo y los deportes con Arturo. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Las casas de acogida para víctimas de violencia de género van a firmar un convenio hasta el 31 de marzo del presente año con la Secretaría de Derechos Humanos y serán llamados a una convocatoria abierta para los convenios el resto del año. El 5 de enero, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, anunció que habrá una convocatoria para adjudicar ayuda económica a los centros de atención y casas de acogida a nivel nacional. Necesariamente, para dar cumplimiento con la ley, tenemos que establecer una convocatoria abierta a los centros y casas de acogida de todo el país. Marlene Villavic, coordinadora nacional de las casas de acogida, cuenta que la adjudicación del presupuesto por 3 meses es una solución temporal para estos centros. Siempre complejo conseguir, pero de cualquier manera se está solventando hasta el 31 de marzo. Entonces, solo esperamos a que se cumpla, digamos, a que realmente podamos al 31 de marzo contar con los nuevos convenios hasta diciembre. La secretaria mencionó que no se podía adjudicar presupuestos de días previos a la firma de los convenios, por lo que estos centros se vieron afectados. Cada centro tiene necesidades distintas, ya que es manejado por una organización de la sociedad civil diferente, y esto también se refleja en cuanto a su presupuesto. Fernanda Yaulema, del Centro de Atención Integral de Riobamba, cuenta que han solventado muchos gastos gracias a las donaciones y voluntarios que trabajan en el lugar. Estábamos dispuestos a hacer un pequeño hornado solidario para enero y poder solventar los gastos por lo menos de enero y comenzar a seguir gestionando recursos, más el voluntariado que hacen aquí las personas, ¿no? Este 7 de enero, varios de los 22 centros firmaron su convenio con la Secretaría de Derechos Humanos y el 10 de este mes se les informará sobre la convocatoria y el reglamento para poder concursar y así poder contar con el apoyo de la Secretaría y así poder seguir en la labor, ayudando a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género que ha incrementado en el último año en el país. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y es momento de hablar de nuestra salud. Hoy con el doctor Carlos Nieto abordaremos las complicaciones y tratamientos de la diabetes. Esto es Doctor 7. Hola amigas y amigos televidentes, bienvenidos nuevamente a su segmento Doctor 7. Su espacio de información médica por y para ustedes, donde estamos conociendo más acerca de la diabetes y hoy abordaremos sus complicaciones y su manejo. Soy el doctor Carlos Nieto, su médico internista, y les agradezco por la compañía. Algunas de las complicaciones que podrías tener si no controlas de manera adecuada tu diabetes podrían ser enfermedades del corazón y derrames cerebrales, ya que la diabetes puede dañar los vasos sanguíneos y causar enfermedades del corazón y algunos ataques cerebrales. Daño también de los nervios como neuropatía diabética, que es un daño de los nervios que puede resultar de la diabetes. Hay diferentes tipos de daño de los nervios y que afectan a diferentes partes del organismo. Frecuentemente lo hacen a nivel de los pies o de las extremidades y también órganos muy nobles como el corazón. Además puede haber enfermedad renal diabética conocida como la nefropatía diabética. Esta es causada por varios años de azúcar alta en sangre y una alteración importante de la filtración de esta por el riñón. Además, se pueden presentar problemas a nivel de los pies por un daño neurológico donde el paciente pierde la sensibilidad y hay un flujo inadecuado de sangre oxigenada, lo que puede causar dolor, una infección recurrente que dificulta inclusive el caminar. También se pueden presentar enfermedades a nivel de los ojos con una visión deficiente o una ceguera también. El tratamiento de la diabetes se basa en 3 pilares fundamentales: una dieta adecuada, un ejercicio físico regular y la medicación.
Estos tienen como objetivo mantener niveles óptimos de azúcar en sangre dentro de la normalidad para minimizar el riesgo de complicaciones que se asocian a esta enfermedad. La insulina, por ejemplo, es el único tratamiento para la diabetes de tipo 1. Hoy en día solo puede administrarse de manera inyectada, ya sea con dispositivos tipo esfero o pen, o también con sistemas de infusión continua, que son las bombas de la insulina. La diabetes de tipo 2 tiene un amplio rango terapéutico y, a diferencia de los pacientes de diabetes tipo 1, no siempre va a ser necesario administrar insulina, ya que con un estilo de vida adecuado o saludable, con un control adecuado de peso y la medicación, los niveles de glucosa pueden normalizarse. Además, el uso de uno o más medicamentos que ayuden a que la insulina funcione mejor van a ser una opción adecuada dentro del tratamiento. Y el fármaco que se prescriba va a depender fundamentalmente de las características clínicas del paciente, luego de la valoración de su médico de cabecera. Esto permitirá un mejor control de las cifras de glucosa como un tratamiento de base bastante adecuado. Recordemos que lo mejor será siempre la prevención. Y si eres un paciente con varios factores de riesgo o con antecedentes familiares, debemos procurar tener cambios de estilo de vida, dieta saludable, ejercicio físico frecuente, y tu médico te indicará si necesitas tratamiento farmacológico. El objetivo que buscamos es que no solamente tengas un buen control de tu diabetes, sino también disminuir el riesgo de complicaciones graves como enfermedad cerebrovascular, infartos del corazón, lesiones a nivel renal graves o alteraciones entre la retina y los vasos sanguíneos de los ojitos, entre otras complicaciones. Como siempre, te invitamos a conocer mejor nuestras enfermedades para prevenirlas o tratarlas a tiempo. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Soy el Dr. Carlos Nieto y los invito a un nuevo tema de su interés en Doctor 7, porque siempre estamos atentos a tu salud. Con esto, nosotros despedimos la emisión estelar de Telediario. Que tengan todos un excelente fin de semana.